Sí, yo creo que... Más despacio, más despacio. Te iba a figurar aquí que todo.
Este, no, usted sabe que no va a subir así. No, el hombre, tengo que ver, porque no va a subir. No, olvídate. Para que ¡Presente! ¡Presente!
¿Quién va a ir adelante? Yo voy. Deja que la mamá vaya. Oye, vamos. Permiso.